Buen día, gente de mi canal. Hoy sobre una Partner motor 1.4 vamos a ver algo que mucha gente confunde con lo que es una falla de inyección. Pero en realidad no es una falla de inyección, es un diseño del vehículo, del ECU, de la programación de la parte de inyección, y mucha gente se confunde creyendo que es una falla. Ahora les voy a mostrar la característica que tiene esto y por qué lo confundimos con una falla. Vamos a mirar el motor primeramente. Bueno, aquí está el motor, 1.4 nafta, para que no se confundan, con esto tiene Bosch, si no me equivoco, lo que es la parte de la inyección. Ahí tenemos la ECU, que es la encargada de gestionar todo lo que es la parte electrónica del motor. Y bueno, esa ECU se programa, que es lo que les decía, que probablemente tiene una programación diferente, por eso nos hace esa falla que ahora les voy a enseñar cuál es. Bueno, ahora sí, estamos en el interior del vehículo. Esta camioneta tiene 61.000 kilómetros, como vemos ahí. Y vamos a colocarla en marcha. Ponemos en contacto, siempre esperamos un ratito para que cargue todo lo que es la bomba, el sistema de inyección, y le damos marcha. Bueno, ahí tenemos algunos ruiditos que me indican que la puerta está abierta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta camioneta, en estos motores 1.4, generalmente en las Partner, que son vehículos de trabajo, esto no pasa, por ejemplo, en el 207 con este mismo motor, porque tiene una configuración diferente de lo que es la ECU, la programación de la inyección. Por ejemplo, ahí la camioneta, el vehículo está regulando, y fíjense que si nosotros apenas aceleramos, voy muy suavecito con el pie, ahora les voy a enseñar. Fíjense que se me va de 1000 vueltas prácticamente que está regulando, de 900 vueltas, apenas toco el pedal del acelerador. A ver, ahí vamos suavecito. Y como muy bajo yo soltando, fíjense que no puedo lograr que la camioneta acelere entre 1000 y 2000 vueltas. Es imposible que uno con el acelerador suavecito trate de ponerla, hagamos de cuenta, 1500 vueltas. Bueno, esto es... mucha gente lo asocia con una falla, pero en realidad es un diseño del vehículo, está así, diseñado por ser un vehículo de trabajo, vaya a saber por qué lo han diseñado así, pero realmente es bastante molesto, hay que acostumbrarse. Una vez que nos acostumbramos realmente funciona muy bien, pero bueno, yo tengo 61.000 kilómetros más o menos llegó para que me acostumbre, porque realmente es muy molesto, y recién a lo mejor a los 10.000 kilómetros uno le empieza a tomar la mano. Yo no sé si acá lo van a notar, pero fíjense que apenas aprieto, no sé si van a escuchar el ruido del motor. Se va de golpe, fíjense. Ven que prácticamente ni lo acelero. Y el motor se acelera de golpe. Bueno, y la pregunta que me van a hacer es ¿qué podemos hacer en este caso? Y la verdad que nada. Porque esto vino diseñado así. No es una falla de inyección. El vehículo está funcionando perfectamente. De 0 kilómetros vino con este sistema. Vino así. Yo he averiguado por todos lados, hay alguna persona en Capital, en Gran Buenos Aires, que se dedicaba a reprogramar la ECU y solucionar este problema, pero en realidad el vehículo fue diseñado así y tampoco sabemos cómo nos van a quedar después los parámetros de consumo de combustible y un montón de cosas. Ahora les voy a dar otro dato que ustedes se van a dar cuenta cómo pueden lograr poner, por ejemplo, unas vueltas de motor intermedia en 1500 vueltas. Cuando este sistema, es cuando el vehículo está detenido, totalmente en cero. Entonces, si por ejemplo, pueden hacer esta prueba, ustedes van andando, circulando con el vehículo, pueden ir circulando, entonces cuando van circulando con el vehículo a una velocidad a lo mejor de 20 kilómetros, 30 kilómetros, por ejemplo, que llegaron a esa velocidad, lo que pueden hacer es ponen la palanca en neutral, la palanca de cambio es neutral y siguen con el vehículo andando normalmente. Entonces sueltan el embrague y ahí sí hagan la prueba de acelerar y ahí van a dar cuenta que pueden regular con el acelerador las vueltas que uno quiera del motor, entre 1000 y 2000. Pero cuando se corrige esto, apenas el vehículo está en movimiento, la programación es así. Apenas el vehículo está en movimiento, que hizo ya unos metros y que se movió, esto se vuelve a programar de la otra manera para que tengamos disponible las vueltas entre 1000 y 2000 vueltas del motor. Entonces ahí el motor sí lo podemos dominar mejor y se pone mucho más suave para andar, pero recién cuando el vehículo está en movimiento.
Entonces a veces, ¿qué pasa? Cuando nosotros con este vehículo queremos entrar a la cochera o algo de eso, en una subida o algo de eso, terminamos acelerándolo por demás porque no hay manera de llevarlo a pocas vueltas. Entonces generalmente uno se acostumbra, lo que yo me he acostumbrado básicamente es siempre manejarme con el embrague, no acelerar con el motor, soltar el embrague suavecito hasta que el vehículo mueva. Una vez que el vehículo movió, ahí sí procedo a acelerar y la salida siempre es más suave. Es la única recomendación que les puedo dar. Otra solución no hay, sino empezar a hacer programación en la ECU, que tampoco es recomendable. Pero esto se los quería explicar porque es un videito que tenía pendiente de hacer, porque mucha gente supongo que tiene esta duda cuando compra este vehículo. Bueno, muchas gracias por mirar mis videos y cualquier consulta me la dejan en mi canal.